estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el economista de P4Q y ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Emanuel, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por tu tiempo y estar acá de nuevo en el podcast. Gracias a vos. Bueno, la primera pregunta es si pensás que después de los anuncios del gobierno este fin de semana, el gobierno va a priorizar la baja de inflación más rápidamente y la emisión cero, o la acumulación de reservas que posiblemente o seguramente sea más baja desde ahora. Bajar la inflación sin acumular reservas es pan para hoy, hambre para mañana. Creo que el problema en el que está entrampado el gobierno es que creo que pasamos de un programa que tenía como objetivo bajar la inflación con un ancla fiscal, lo cual implicaba una recesión muy larga, a un programa que hoy baja la inflación basado en atrasar el tipo de cambio y atrasar los aumentos de tarifas. Cosa que en el pasado lo ensayamos N veces y las N veces salió mal. Y sobre todo esos programas con cepo, atraso cambiario y atraso tarifario usualmente afectan negativamente la acumulación de reservas. Con lo cual lo que está pasando era relativamente previsible. Uno pensaba que en estos 7 meses íbamos a pasar a un esquema distinto, tal vez saliendo de este plan de emergencia y pasando a algo más estructural, pero creo que claramente el gobierno está muy enfrascado en bajar la inflación todos los meses porque esa es como la única buena noticia de la economía y paga un costo en términos de reservas y esa baja de reservas la paga en términos de suba a la brecha. Bueno, usar las pocas reservas que tenés para parar esa subida a la brecha, de vuelta, me parece muy cortoplacista. En tu último informe hiciste un ejercicio hipotético de qué hubiese pasado con las reservas si este esquema hubiese estado implementado desde el principio de la gestión de Milei. Pero ¿cómo lo ves para adelante, digamos? ¿Cuántas reservas puede acumular de acá a fin de año el gobierno con este esquema? Bueno, en ese ejercicio que es un poco contrafáctico mostrábamos lo peligroso que hubiese sido tener ese esquema de intervención desde el día 1, porque en vez de comprar 17 mil millones de dólares como compró el gobierno en estos 7 meses, hubiese comprado nada más que 14, 15. Hubiese perdido 14, 15 y hubiese comprado solo 3 mil millones de dólares. A ver, dos cosas. Primero, que la amenaza inicialmente como estuvo planteada de, bueno, voy a vender en el mercado paralelo lo que compro en el oficial, era una amenaza que sonaba a poco creíble porque el gobierno dejó de comprar reservas. Entonces, rápidamente el gobierno se encargó de aclarar que en realidad iba a tomar la acumulación de reservas y la emisión monetaria que había hecho en los últimos 3 meses, etc. A mí me parece que el problema es que desde que el gobierno bajó por última vez la tasa de interés del Banco Central, la de los pases pasivos, y dejó escrito en el acuerdo con el fondo que entre acá y diciembre iba a desacumular de reservas, el mercado se desancló. Porque obviamente se dio cuenta que esto que empezaba a hacer ruiditos, bueno, ahora ya es una declaración de que vamos a seguir con esto hasta diciembre. Entonces me parece que esto como esquema de política monetaria, primero, no es un esquema de política monetaria, es un esquema de política cambiaria, por más que el gobierno lo quiera vender como un programa de emisión cero, es un programa de intervención en la brecha. Y segundo, empieza a aparecer una especie de juego de la silla con la reserva del Banco Central, porque el gobierno dice, bueno, es verdad, voy a vender reservas para bajar la brecha, se van a poner intranquilos los bonistas, así que voy a priorizar el pago de cupones del año que viene y los voy a comprar por adelantado. Y claramente el resto de los que compran reservas dicen, ¿y yo en qué silla me siento entonces? Y por eso en el mercado estamos todos muy concentrados por la caída de la paridad de la deuda soberana, pero más que lo que cayeron los bonos soberanos, cayó el Bopreal. Porque claramente el tenedor de Bopreal dice, o sea que es un gobierno que prioriza la deuda del Tesoro, no la deuda del Banco Central. O sea, hay pocos dólares y un montón de gente que tiene que usar esos dólares. Los bonistas, los tenedores de Bopreal y también los importadores. Entonces, si tenés menos reservas que lo que el mercado te demanda y priorizás una de esas demandas, bueno, estás matando las otras dos. Entonces, me parece que como esquema
estructural, esto claramente no sirve. El gobierno obviamente tiene una emergencia y tiene que bajar la brecha, y está bien que intervenga por más que esté en contra de todos los preceptos de la economía libertaria desde que Hayek escribió sus primeros libros. Ahora, insisto, es tirarle un baldazo a un fuego. Está bien como medida de corto, pero el gobierno tiene que buscarse digamos, una recalibración del programa, porque el programa claramente está haciendo ruido por todos lados. En tu último mail a clientes, este informe que mencionábamos, hablaste de una señal de desesperación e improvisación. Esos adjetivos seguramente preocuparon a muchos de tus clientes. Sí, yo en general solemos ser muy precavidos con eso, pero me parece que una conferencia a las 6 de la tarde entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía para un anuncio que a todas luces es poco relevante, que genera una mini crisis en el mercado, y a eso se le sigue un anuncio el sábado que es corregido con un anuncio el domingo. Entonces, me da la impresión de que hoy hay claros signos de improvisación. Hace 50 días el gobierno dijo el nuevo instrumento de la política monetaria es la LECAP, que, digamos, el gobierno implementó ese instrumento con la idea de salvar una mala decisión que había sido la baja de tasa de pases. Uno vio una baja de tasa de pases, pero rápidamente una corrección con una mayor tasa del lado de las LECAPs. Y hace 20 días, 15, nos enteramos que en vez de la LECAP, ahora el instrumento es la LEFI. Entonces, ¿por qué cambiaría el instrumento de la política monetaria 2 veces en 50 días? Si es parte de un programa que estaba escrito el día 1, diría, está mal. Y me parece que no es parte de un programa que estaba escrito el día 1 y solo lo conoce el ministro. Es parte de una improvisación por cosas que salen mal en una situación que es súper compleja. O sea, nadie pide que a 6 meses de asumido el gobierno estemos con todos los problemas arreglados, pero sí me parece que el gobierno está muy enfrascado en decir que este es el programa y que no hay otra cosa que no sea esta idea de superávit fiscal y de devaluación al 2% mensual. Y por otro lado, toda la semana nos enteramos una novedad que va a cambiar el esquema de política y nos va a meter en otra fase. Entonces, creo que la contradicción hoy ya es bastante pública y explícita. ¿Por qué parece que el gobierno tiene la noción de que no necesita reservas o reservas cuantiosas para salir del cepo y después va y le pide un nuevo programa al fondo y más reservas? Bueno, a mí me parece que como nos pasa generalmente, este gobierno también sufre de la convivencia entre halcones y palomas, digamos. Los halcones probablemente son los que reflejan un poquito más fielmente la idea original del presidente Milei, de un esquema libertario, donde en realidad el Banco Central había que cerrarlo. Y, digamos, saliendo de la metáfora de cerrarlo, lo que uno podría pensar es que cerrarlo es equivalente en lo instrumental a un Banco Central que deje que el dólar flote libremente y que al mismo tiempo no tenga ninguna intervención en el mercado secundario de títulos públicos, porque obviamente una de las dos intervenciones que puede hacer implican emitir dinero. Entonces uno podría pensar que hay una idea donde, bueno, si ya el sistema o si ya el esquema está planteado con 2 anclas, una coyuntural y otra estructural, superávit fiscal y ley bases, podríamos pasar a la siguiente etapa, que sería liberar el cepo, que el peso flote libremente y que el mercado encuentre su equilibrio. A esa tentación ideológica que tiene el presidente o que es más afín con sus ideas, creo que se le impone la realidad de las palomas que dicen: mirá, no estamos para hacer eso. Primero porque es un experimento que no vimos en ningún país en la historia, por eso este es el primer presidente libertario en la historia de la humanidad, cierto. Dios quiera que no tengamos el primer plan económico libertario en la historia de la humanidad, porque va a salir muy mal. Entonces me parece que hay adentro del gobierno una serie de colegas que son pragmáticos y dicen, ok, es para el lado de la libertad, pero hasta que lleguemos al puerto de la libertad, hay que ir llevando esto con pico y pala. Y me parece que hoy, por suerte, está primando esa visión dentro del gobierno, pero la tentación libertaria aparece todo el tiempo. Más allá de los discursos, la narrativa, si te pones en los zapatos de Caputo y cómo piensa él, ¿crees que él ya tiene claro el cómo y el cuándo de la salida del cepo? No, yo creo que el ministro Caputo tuvo, digamos, el coraje de asumir una situación que a todas luces era muy complicada y era difícil que saliera bien en el inicio. Me parece que en el inicio uno podría decir
no me animaría a decir le salió bien, le salió mal, evitó tragedias. Digamos, evitó una hiperinflación. Yo no soy de los que piensan que había una hiperinflación en puerta, pero sí evitó una espiral o una estabilidad de la inflación en 2 dígitos mensuales, que podría haber sido un resultado. Se las ingenió para tener superávit fiscal y se las ingenió para aumentar impuestos y mantener el cepo. Ahora, me da la sensación de que es un ministro que cuando le tocó pasar por la función pública, las condiciones estructurales de la economía argentina y del mundo eran muy distintas. O sea, este es un ministro que trabaja en una economía que por primera vez en décadas tiene un costo del dinero altísimo en el exterior, digamos, nada. La tasa de Estados Unidos es 5%. Caputo gestionó cuando la tasa era 0. Le toca asumir un país con un riesgo país de 2.000 puntos básicos. Cuando Caputo asumió antes ya estábamos abajo de 1.000 porque la economía ya descontaba la salida del cepo y la presidencia de Mauricio Macri, y arriba de eso una presidencia de Mauricio Macri con un país con niveles ridículamente bajos de deuda externa y con ningún tipo de relación de condicionamientos con el fondo. Bueno, hoy no está ahí. Entonces, me parece que hoy pedirle un programa escrito en piedra yo creo que es injusto. Lo que sí me parece es que el ministro tendría que ser más claro en señalar qué metas, aunque sea intermedias, se está buscando para empezar a transitar un camino de liberalización del cepo, aunque sea gradual, aunque sea paulatina, como él lo quiera hacer. La idea de decir, hay un programa, el mercado no lo conoce, lo conocen los hacedores de política económica, lo van a ir revelando a medida que pasa el tiempo, a mí me luce mucho improvisación, no un programa secreto que solo conoce el equipo económico. Y creo que el mercado le está penalizando eso. Y si pensamos no en la salida del cepo, sino en las reservas en materia de capacidad de pago de Argentina de su deuda hard dollar para los próximos años, que va a ir creciendo, ¿cuánto importan en esa ecuación, por ejemplo, lo que presentó esta semana en Nueva York Burning, que es, por ejemplo, el saldo comercial energético que iba a ir creciendo, el de la minería también? A ver, 2 cosas. Argentina, cuando estuvo afuera del mercado de deuda, después del default de 2001 y hasta entrado 2016, se acostumbró a una cosa que es una anomalía en el mundo, que es pagar la deuda. En esos momentos, con niveles de endeudamiento muy bajos, un superávit comercial razonable te permitía pagar la deuda. Hoy Argentina tiene niveles de endeudamiento muy altos si uno toma el combo mercado más FMI. Entonces, exigirle a esta economía un superávit comercial para pagar el capital de la deuda sería estrangularla en materia de actividad. Y nadie piensa que la economía se puede mantener en una recesión tan grande como para que Argentina pueda bajar su nivel de endeudamiento. Entonces, Argentina está obligada a refinanciar sus vencimientos de capital. Y la verdad, yo creo que el mercado se puso inicialmente eufórico con Milei en el primer trimestre y después se dio cuenta que la cosa era lo compleja que era, por más que Milei tenga un montón de decisión y de fuerza para avanzar en el planteo que él hizo. Hoy creo que el mercado se está dando cuenta que no llegamos, digamos que es difícil estar en condiciones de refinanciar la deuda de acá a 6 meses, y todo el flujo de inversiones que puede venir tiene para mí 2 problemas. Un problema es cronológico. Las inversiones tienen una dinámica a lo largo del tiempo y los vencimientos, están bastante concentrados. Entonces ahí me parece que hay como un descalce temporal. El segundo problema se lo inventó el gobierno, porque creo que el RIGI nos pone en el riesgo de que esas inversiones no nos traigan los dólares que necesitamos para pagar la deuda. Porque justamente lo que ideó el gobierno con el RIGI es una especie de mecanismo donde vos, como tenés una economía con control de cambios, eximís al sector privado de vender sus dólares obligatoriamente al Banco Central. Entonces, eso puede ser muy bueno desde el punto de vista sectorial, pero desde el lado de la macro es, bueno, ok, entonces los dólares que Argentina necesita para pagar la deuda no van a venir del litio y de Vaca Muerta, porque el RIGI hace que el litio y Vaca Muerta no tengan obligación de venderle los dólares al Banco Central. Pensar que se los van a vender voluntariamente, como puede pasar en Perú o en Uruguay, es ignorar que las compañías venden sus divisas voluntariamente a bancos centrales que tienen políticas monetarias sólidas hace 20 años. Me parece que pensar que Argentina, porque tuvo un ratito de
de superávit fiscal va a lograr esa dinámica por parte del sector privado es engañarse. Si de acá a fin de año se despeja el horizonte con el fondo, ¿ves igual la misma necesidad de refinanciar vencimientos de capital privados en 2025? Sí, porque creo que a lo sumo el fondo nos va a dar el capital para pagarle al propio fondo. Yo no me imagino un fondo que nos dé el capital para pagarle al fondo y al sector privado. O sea, creo que el fondo tiene una posición con Argentina de, digamos, estabilizar el nivel de endeudamiento que tiene el país con el organismo y apostar a que los superávit fiscales que Argentina pueda generar le sirvan para ir bajando de a poquito la deuda con el mercado, o aunque sea para mantenerla estable, apostando a que el crecimiento en algún momento nos permita mejorar el ratio de endeudamiento. Y por otro lado, lo veo el fondo en una posición, digamos, bastante injusta para con el gobierno. Creo que para un organismo que viene pidiendo un ajuste fiscal hace mucho tiempo en Argentina, por primera vez se encuentra con un presidente que está decidido a hacerlo y por motivos que yo desconozco no parece tener mucha ganas de apoyarlo. Entonces me parece que ahí estamos un poco entrampados. Y sobre todo, a mí me parece que Argentina tiene que generar dos condiciones para que los tenedores de bonos se queden tranquilos. Una primera condición es acumular los dólares necesarios para pagar la deuda en el Banco Central. Igual de importante que el superávit. La segunda condición es acumular los pesos necesarios para comprar esos dólares y no hacer el truco de, digamos, tomarle los dólares al Banco Central con una letra intransferible como hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque ese truco lo que hacía es permitirte un nivel de crecimiento mayor al que podrías tener si tenés que pagar la deuda con tu propia plata. Hoy por hoy el mercado ve el superávit fiscal pero no ve el superávit comercial. Y me parece que eso es lo que pone muy nervioso al tenedor de bonos. Pero a esta altura del partido sí ves inevitable refinanciar en 2025 con privados. Yo lo veo como un objetivo deseable. Ahora, por supuesto que Argentina podría usar todos los trucos que viene usando hasta este momento. Por ejemplo, ¿podríamos comprar los dólares para pagar el capital de la deuda sin superávit fiscal y con una letra intransferible? Sí. De hecho, este mismo gobierno lo hizo al inicio de su gestión. 2. ¿Podríamos pagar con una posición de reservas netas negativas? Sí. De hecho, este gobierno y el anterior lo hicieron. Ahora, una cosa es hacer eso al final de una gestión que no pudo salir del cepo como la gestión anterior, no pudo, no quiso, no intentó, lo que sea. Y otra cosa es tener que hacer eso en el primer año de una gestión nueva que venía con la idea de normalizar la economía argentina. Digo, es muy temprano en este viaje que se llama La Libertad Avanza para que el motor esté haciendo ruido. Me parece que a los 7 meses empezó a hacer ruido. Bueno, yo estoy preocupado, obviamente. Volviendo a las nuevas medidas, el nuevo esquema monetario, ¿podemos hablar de un éxito después del primer día, teniendo en cuenta cuánto bajó la brecha? ¿Crees que va a ser efectivo en el mediano plazo en sostener estos niveles de brecha? Yo diría, planteemos la matriz de resultados posibles que había el lunes. Digamos, peor escenario, malo. Subía el contado con liquidación y caían las paridades de los bonos. Escenario ideal, bajaba el contado con liquidación, subían las paridades de los bonos. Escenario que ocurrió, bajó el contado con liquidación, pero también bajaron las paridades de los bonos. Entonces, es un escenario mixto, pero sobre todo, saliendo de las posibilidades matemáticas, digamos, y yendo a las cuestiones más conceptuales, no luce sostenible un escenario donde los precios de tus bonos caen todo el tiempo y el contado con liquidación cae todo el tiempo. En general, los escenarios sostenibles son escenarios donde el contado con liquidación cae porque mejoran las paridades de tus bonos. Hoy, esta caída del contado con liquidación tiene que ver con el cepo. El mercado localmente dice, guarda que viene un elefante a vender en un mercado que es chiquito, siendo el elefante el Banco Central, y, digamos, afuera de las fronteras, un tenedor de bonos que dice, estos tipos se están rifando las divisas con las que me tienen que pagar el año que viene, entonces prefiero salir de Argentina. Ese escenario no es sostenible. Uno tiene que lograr un escenario donde la brecha afloje porque el view sobre Argentina cambia para mejor y las paridades empiezan a subir. Obviamente siempre mejor que caiga el paralelo que suba, digamos, pero me parece que como esquema
de equilibrio no existe esto de que todo el tiempo tus bonos se hagan más baratos y tu dólar paralelo se aprecie. En algún momento la cosa se da vuelta. Y vuelvo un segundo a la salida del cepo y esta última condición que sumó Milei de inflación cero. ¿Eso lo ves como algo más discursivo o que realmente lo cree? No, yo lo que veo es que el presidente nos va sumando una condición para salir del cepo por mes. Y esta última condición luce muy lejana en el tiempo, porque un problema inflacionario como el que tiene Argentina, esperar que la inflación llegue a cero, mi impresión es que nos vamos a quedar sin dólares antes de que la inflación llegue a cero. ¿Qué proyección tienen para la de diciembre, por ejemplo, mensual? Voy antes que diciembre porque, a ver, el presidente dice, bueno, la verdad que todos los analistas se equivocaron en la tasa de inflación. Yo veo que los analistas nos equivocamos porque el presidente en febrero nos dio un sendero de recuperación de tarifas del cual él mismo se apartó. Entonces nuestra proyección a esta altura del año era una inflación acumulada de 115%, de los cuales 15 puntos son los aumentos de tarifas que Milei decidió no hacer, pero que dijo que iba a hacer. Entonces, hoy por hoy, en realidad lo más difícil para estimar la tasa de inflación es entender qué va a hacer el gobierno con los precios regulados. Ejemplo, julio nos podría dar arriba de 5% si el gobierno cumpliera con sus compromisos en materia de aumento de precios de los combustibles y aumento de tarifas. Como no los va a cumplir, nosotros para julio tenemos 3,5% de proyección de inflación. Que es menos que lo que presentó Berning en Nueva York. Sí. Digamos, los datos en tiempo real apuntan a una inflación de 3,5%, puede ser 3,7%, faltan 2 semanas todavía. Pero, ¿cuál es el punto? A ver, y esto me parece que es conceptualmente súper importante. Cuando uno tiene un programa desinflacionario basado en un ancla fiscal, desde el punto de vista teórico, lo que uno tiene que ver es que lo que lidera la desinflación es la parte no transable de la economía, en particular los salarios. Cuando uno tiene un programa con ancla fiscal, con emisión cero, usualmente los salarios van bajando su velocidad de aumento y eso ayuda a desinflar la economía. Cuando uno tiene un programa de ancla cambiaria, usualmente lo que desinfla es el precio de los bienes transables. Entonces, hoy en la economía argentina lo que está ayudando a la desinflación es la retracción de la inflación de transables. Lo cual me lleva a pensar a mí que este supuesto éxito que tiene Milei no tiene que ver con el plan de emisión cero y superávit fiscal. Tiene que ver con que está atrasando el tipo de cambio. Entonces, en la medida que siga atrasando el tipo de cambio y posponiendo aumentos tarifarios, la inflación le va a bajar todos los meses. La pregunta es qué va a llegar primero, si una situación crítica en el Banco Central o cero de inflación. Yo soy de los que piensan que primero nos vamos a encontrar con una situación crítica en el Banco Central que nos va a interrumpir la trayectoria a la baja de la inflación. Porque cuando la situación en el central sea crítica, nos va a subir la brecha. Y cuando nos suba la brecha, se nos va a filtrar a la inflación. Entonces me parece que esta condición de voy a salir del cepo cuando la inflación llega al cero es inconsistente. Porque si te quedas dentro del cepo, sube el paralelo, y si sube el paralelo, la inflación no llega al cero. Más bien se aleja del cero. Entonces me parece que en esta última condición el presidente planteó un esquema inconsistente, que es lo que está llevando al mercado a decir, bueno, no van a salir más del cepo, porque cero de inflación en Argentina, digamos, ojalá, pero no está dentro de los planes de nadie. Describime, si podés, ese escenario de reservas críticas. ¿Qué llevaría a que suceda ese escenario y cómo sería? Bueno, a ver, miremos para atrás. La anterior administración le dejó a este presidente 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Producto del postergamiento de las importaciones nuevas, la recesión y la devaluación inicial, el gobierno logró recuperar 17.000 millones de dólares. Pero quedamos en cero porque en el medio hubo que pagar deuda. Entonces hoy estamos en menos 3.000. Y la previsión de acá a fin de año es vender otros 2.000. Entonces podríamos estar cerrando el año en menos 5.000. Bueno, el año que viene hay que pagar deuda. O sea que ¿de dónde vamos a sacar? De esas mismas reservas. Entonces entre pitos y flautas uno podría pensar que termina el año que viene en la misma situación de reservas netas en las cuales este gobierno asumió. Ahora, eso es plantear el escenario estático, digamos, haciendo la cuenta en una calculadora. Uno sabe que el mercado se anticipa.
Entonces, si la señal que da el gobierno es esa, la situación de reservas críticas nos las podríamos encontrar este mismo año. Hoy vendimos reservas en junio cuando nadie tenía en sus previsiones eso, ni siquiera el gobierno, que decía que iba a empezar a vender reservas en el tercer trimestre. Junio, que yo sepa, está en el segundo trimestre, no en el tercero. Y con estos ruidos respecto al contado con liquidación y estas cuestiones de emisión cero, pero que en realidad tienen que ver con vender dólares para que no suba el paralelo, a mí me parece que el gobierno se puede encontrar con un obstáculo para llegar al próximo puente, digamos, en materia de dólares, que es la cosecha fina. Digamos, eso es mediados de noviembre hacia adelante. Yo creo que hoy eso está demasiado lejos en el horizonte con un Banco Central que le está costando mucho comprar reservas. Por fuera del fondo se habló bastante de una especie de cóctel de ayuda de distintos organismos multilaterales. ¿Eso lo ves como algo realista? Lo veo realista, pero ahí el gobierno tiene que decidir si se pelea o no se pelea con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo tiene por estatuto categoría de acreedor privilegiado de Argentina. Esto quiere decir que en una situación crítica el fondo cobra primero que los bonistas, ¿no? Por eso uno siempre entiende por qué al bonista lo pone muy nervioso que el país tenga un acuerdo con el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Si Argentina quisiera conseguir reservas de otras fuentes, en realidad lo que correspondería, como en una convocatoria de acreedores, digamos, si vos tenés un acreedor privilegiado, no podés escaparte de la convocatoria, ir a un banco y pedir un crédito y agarrar esa guita y solucionar los problemas de la empresa con esa plata. Entonces, hoy Argentina, si quiere tomar fondos extras, debería primero conseguir un acuerdo con el FMI. Y después que el FMI habilite, qué sé yo, que el Banco Mundial nos preste más plata, que el BID nos preste más plata, tal vez incluso que podamos usar parte de los bonos para configurar algún repo con bancos privados. Entonces yo creo que el gobierno hoy está atrapado porque lo que pide el fondo básicamente es un esquema cambiario consistente, que es cualquier cosa menos devaluar 2% todos los meses. Claro. Y creo que el gobierno esa discusión obviamente no la quiere dar porque le amenaza la trayectoria descendente de la inflación. ¿Y qué escenario prevés para este 60-70% de la cosecha que no se liquidó todavía? Yo lo que veo en materia de liquidación de la cosecha es un poco distinto a lo que se habla en el mercado. Cuando uno mira los números de ventas de divisas del sector de granos y aceite en Argentina, están bastante en línea con lo que esperábamos, siempre que uno considere, número uno, que por el esquema que tenemos hay que computar todos los dólares que vende el sector, o sea, los que le vende al Banco Central y los que le venden en el mercado paralelo. Número dos, que en la comparación anual hay que tener cuidado porque en la base de comparación tenemos cosas exóticas como dólar soja algunos meses, o sea, es bien complicado mirarlo mes contra mes. Y tres, nosotros estamos saliendo de una de las peores sequías en la historia de la economía argentina. El año pasado fue récord de importación de soja temporaria. ¿Por qué? Porque el productor se quedó sin granos. Se quedó sin grano para hacer aceite, por ejemplo. Entonces, en el segundo y en el tercer trimestre del año pasado, importábamos soja de Paraguay para hacer crushing y exportar aceite y quedarnos con el margen, digamos, en materia de divisas. Entonces, sería muy razonable que el sector recomponga stocks a niveles normales. Y los niveles normales de stock en el sector agropecuario o en el sector de granos son 6.000, 7.000 millones de dólares de soja en silo bolsas, que por ahí es el folclore, digamos, nacional, de bueno, ahí está la soja guardada, pero también de soja con precio a fijar en los silos industriales, donde el productor puede decir, quiero tener ese working capital ahí parado y veo cuándo me conviene vender y cuándo no. Ahora, este último tramo de ventas está paradójicamente muy afectado por la política de tasas del gobierno. En la medida que la tasa en pesos baje como bajó a la zona de 22, 24, 25% anual, el productor tranquilamente puede decidir financiarse en pesos y retener liquidación de dólares. Más con la soja cayendo en Chicago como está. Y eso es una política que promovió el propio gobierno, que eliminó varias de las restricciones que tenía el exportador para poder tomar pesos en el mercado local. Entonces, bajás la tasa, permitís que el exportador se financie en pesos. Bueno, después no te puedes quejar de que no te venden dólares, porque, digamos, lo generaste vos mismo, esa dinámica.
Si tras cartón encima te caen los precios internacionales, bueno, tal vez en vez del sector quedarse con 6.000, 7.000 millones de dólares, se puede quedar con 10.000. Y para un banco central que está complicado, ese diferencial es mucha plata. ¿Crees que pueden subir las tasas? Yo creo que esto pide una suba de tasas hace rato, y me parece que el problema del gobierno es un prurito ideológico que le está complicando toda la gestión de la política económica, que es pensar que todos los males que tiene Argentina vienen derivados de la emisión endógena, derivada de una suba de tasa por los pasivos remunerados del Banco Central y bla, bla, bla. La verdad que la mayoría de los analistas, incluso el propio ministro de Economía, hasta el 9 de diciembre decíamos en privado y en público, ese no es el problema de la economía argentina. Entonces, hoy, tratar de meter a la fuerza el manual libertario en esta economía es particularmente dañino para los intereses del propio gobierno. Es curioso igualmente que en muchas de las demás facetas de la política económica, monetaria, cambiaria, no están aplicando ese manual, pero en esto sí. No, es que yo creo que justamente el gobierno tiene un programa económico muy pragmático y a veces como especie de cargos de conciencia respecto de la traición que le está haciendo la ciudad de la libertad, y va tirando pinceladas de libertad, ¿no? Dice, bueno, entonces vamos a pasar todos los pasivos del Banco Central al Tesoro, porque en realidad el problema es que el instrumento de la política monetaria sea un pasivo del Banco Central. Bueno, la pregunta razonable es, acabas de limpiar el balance del Banco Central, pero ensuciar el balance del Tesoro. Bueno, esa era una de mis últimas dos preguntas. ¿Cuánto te preocupa el deterioro de la hoja de balance del Tesoro? Mucho, porque, a ver, a lo largo de la historia de la economía argentina uno se encontró muchas veces con el problema que tenemos hoy, que básicamente es, tenemos muchos pesos y pocos dólares. La diferencia a lo largo de la historia es que, y tal vez esto a un esquema libertario le genera muchos ruidos, la diferencia es que la definición de pesos cambia a lo largo del tiempo. Digamos, cuando uno en la convertibilidad decía tenemos muchos pesos, en realidad lo que estaba diciendo es tenemos muchos depósitos en el sistema financiero y pocas reservas en el Banco Central. Y estamos obligados a garantizar una paridad de 1 a 1 y uno veía que esa paridad se perdía. Por ahí en el 2019 decir tenemos muchos pesos no era decir la base monetaria es muy alta, porque de hecho estábamos en un programa de emisión monetaria cero, pero el muchos pesos implicaba una definición de que en realidad lo que tenemos es mucha deuda del Tesoro de corto plazo, donde estamos, digamos, estacionando los pesos y en algún momento podemos tener un problema. El problema derivó en el reperfilamiento, digamos, del 2019. Hoy a mí lo que me preocupa es que si uno mira la base monetaria, cayó en términos reales como 45% desde que asumió Milei. Y hoy no existen las LELIQs y los pases están en niveles ridículamente bajos. Ahora tenemos una torta de plata en deuda de corto del Tesoro, que la única razón por la cual se refinancia es porque hay un cepo. Ahora, en algún momento, si los animales que estamos encerrados en esta jaula que se llama cepo, vemos que el Banco Central está sin dólares, y bueno, nos vamos a tirar por encima de la reja, no importa lo que haya del otro lado, porque no es cierto que con cepo es imposible que tengas una crisis de deuda en pesos. Digamos, el anterior gobierno lo tuvo. La curva de pesos llegó a 20 de paridad antes de que se fuera el ministro Guzmán, y había un cepo, y era bien grande el cepo que había. Entonces me preocupa y mucho. Creo que estamos engendrando un problema del lado de la deuda del Tesoro si seguimos con esta trayectoria de venta de reservas en el Banco Central. Y te hago la última, que es mirando los datos del EMAE, el último es de abril, si no me equivoco sale el de mayo de esta semana, pero marcó menos de 2% de caída interanual. ¿Qué te dice eso? ¿Que ya tocamos piso? ¿Que va a empezar No, yo hoy veo de una economía que está levantando un poquito del lado de la demanda, básicamente porque este fenómeno de atraso cambiario y atraso tarifario configura una economía donde los salarios suben 7-8% por mes, la inflación es 4% y la devaluación es 2%. Entonces el salario crece en pesos y en dólares. Obviamente crece respecto de los niveles de subsuelo que tuvo en el primer trimestre. Y eso es lo que puede explicar alguna recuperación de las ventas, sumado al retorno de las cuotas sin interés que el gobierno promovió, digamos, o por lo menos implementó. Creo que no promovió porque no va mucho con su ideario.
Pero al lado de la producción todavía tenemos señales de que la caída no paró. Digamos, ahí del lado de la producción todavía tenemos caídas, mirados mes a mes sin estacionalidad, las compañías todavía están con demasiado stock, entonces siguen tomando decisiones de producción de baja, y sobre todo las compañías ven un horizonte de demanda muy complicado. Pues nadie dice, bueno, terminó la crisis, es hora de volver a invertir para estar listo para vender un montón más en el cuarto trimestre. Eso no está pasando. Entonces me da la impresión de que es una crisis más bien larga y que paradójicamente hoy tener una recuperación por el lado de la demanda podría empeorar la situación, no mejorarla. Porque implicaría que tarde o temprano las compañías van a empezar a contestar esos aumentos de la demanda con importaciones y no con nueva producción, digamos, porque la trayectoria de apreciación del tipo de cambio manda esa señal, digamos, no manda la señal de ponete a producir. La señal es ponete a importar, que el dólar está cada mes más barato que el mes anterior. Así que diría, piso no hay. Hay algún alivio por el lado de la demanda, que mientras haya stocks para responder no va a generar problemas, pero en la medida que se agoten los stocks y la demanda siga traccionando, podemos agregarle un problema al Banco Central en materia de nuevas importaciones. Un poco para resumir esta conversación, no solo en relación a la actividad, pero parece que está todo todavía en un vamos viendo, ¿no? Digamos que el plan de emergencia necesita pasar a una fase superior, que es bastante más complicada y que requiere bastante más de lineamientos macro y no tanto de trabajo de bombero, digamos, que es lo que tocaba hacer en el primer semestre. En la medida que el gobierno pueda reconfigurar eso y sobre todo explicarle a la sociedad que lo peor, digamos, no pasó todavía, que todavía nos queda un tramo largo para estabilizar esta economía, en la medida que el presidente tenga esa habilidad política y el equipo económico esa habilidad técnica, estamos a tiempo de hacerle un service, digamos, a este programa macro. Si nos empecinamos en que hay que seguir así hasta que el mercado entienda que esto cambió para siempre, ahí me pongo bastante negativo. Emanuel, muchísimas gracias de nuevo por estar en la Estrategia del Día Argentina y seguimos en contacto como siempre. Gracias a vos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.